Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Les saludamos para comentarles lo que es el pronunciamiento del asambleísta Camilo Salinas en torno a lo que fue la conmemoración del Día de las Enfermedades Raras. A propósito de esto, dijo que desde la Asamblea se está trabajando para aprobar esta normativa que lo que busca es garantizar que los pacientes que tienen alguna enfermedad catastrófica, incurable o rara puedan ser atendidos de la mejor manera. También que tengan los medicamentos oportunos, tomando en cuenta que varios de ellos tienen un elevado costo. Escuchemos lo que dijo. ¿Para qué sirve esto? Sirve principalmente para tener en claro el mapeo de cuántas enfermedades cuántas patologías existen y cuántos enfermos o pacientes existen por tipo de enfermedad. Le pongo un ejemplo. Si hablamos de pacientes con hemofilia que requieren lo que es el factor 7 y 8 para evitar una muerte por sangrado, hay 300 casos en todo el país. ¿Cuánto se necesita para poder tener los factores 7 y 8 en cada hospital? Cerca de 17 millones de dólares para poder tener estos pacientes estables. Otro ejemplo, la enfermedad de los niños con distrofia muscular de Duchenne. Hay 20 niños en todo el país. Si tenemos 20 niños registrados dentro del censo, cada tratamiento mensual con un sobre, por ejemplo, la Taluren, se requiere $200.000 para poder estabilizar a estos pacientes. Si multiplicamos estos $200.000 por 20 pacientes, se requiere 4 millones, es decir, más de 40 millones al año para tener estos pacientes estables, son muchos de estos casos niños. Esto sirve para poder tener un presupuesto ya planificado como Estado y que ellos no tengan algún tipo de complicación. En la ley que estamos tratando va a garantizar la atención integral, inclusive en muchos pacientes, como por ejemplo les digo, vuelvo a repetir el tema de los pacientes con hemofilia. Ustedes los ven a los pacientes estables, físicamente bien, pero cuando van a sacar un carnet de discapacidad no le dan, porque le dicen que son pacientes estables. ¿Qué garantiza esta ley? La facilidad y la agilidad a los pacientes que están dentro de este censo y que tienen esta patología, con un certificado del ministerio, tengan su carnet y su beneficio como pacientes que requieren el beneficio de lo que es el carnet de discapacidad. Ahora, hay una gran problemática, legislador, justamente es el precio de los medicamentos. Muchos de ellos son extremadamente elevados y que únicamente, pues obviamente, sirven para darles una mejor calidad de vida. Estas enfermedades no tienen cura, lamentablemente. No tienen, muchos de ellos son alteraciones genéticas de nacimiento, malformaciones adquiridas desde que está en la parte del útero de gestante de nacimiento, y que realmente requieren un tratamiento permanente, anual y de por vida. Por lo tanto, la ley que estamos tratando en esta nueva asamblea será garantizar la atención integral y que se dé la planificación de toda la medicina, inclusive a todos los pacientes. Y aquí doy una alerta. ¿Qué está pasando en un grupo de estas enfermedades raras y huérfanas? Y que es confirmado. Los pacientes con enfermedades de distrofia muscular de Duchenne, el Ministerio de Salud Pública acaba de suspender el tratamiento, que es la Taluren, genéricamente. Y esta Taluren es la única medicina en el mundo que puede tomar estos pacientes. Y aquí me llama la atención porque ya algunos sistemas de salud ya han comprado y es costosa. Cada sobre puede costar entre 200 a $205. Mensualmente un paciente tiene que tener cerca de $2.000 para poder atenderse o comprar la medicina, y anualmente $200.000. Es así la realidad. Entonces, si que le suspende la importación y el expendio de la prescripción, estos pacientes tienen que tener esta cantidad de dinero para poder mantenerse vivos. Y estamos investigando cuál es la procedencia de la suspensión cuando la norma técnica de farmacovigilancia, de acuerdo al ARSA, que tiene que tener una suspensión por una entidad, una agencia internacional, como la FDA o la EMA, y no existe en la actualidad esa restricción por parte de estas dos agencias internacionales. ¿Cuántos pacientes habría en Ecuador víctimas de enfermedades raras o huérfanas? Bueno, hay 109 pacientes, censo de registro de enfermedades, pero sí puedo decir que sobrepasan los 10.000 casos entre todas estas 109 enfermedades en diferentes patologías. Y realmente son enfermedades costosas, crónicas y que requieren el tratamiento continuo durante toda su estancia de vida. Y muchos de ellos, sí, hay que decirlo, tienen una estancia momentánea. Por ejemplo, una de ellas, la enfermedad lateral amiotrófica, la ELA, que es una enfermedad que es una pérdida degenerativa
cognitiva, muscular y también neuromuscular, en donde no tiene cura. El paciente va a fallecer. Y por lo tanto hay que darles cuidados paliativos y tratamientos para poder tenerlos a ellos estables hasta que se nos vaya de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo lograr solventar esta problemática, doctor? Generalmente los gobiernos a lo largo de los años han primado, han dicho, atender a una persona, a un paciente con una enfermedad huérfana, significa invertir lo que se podría gastar en 100, entonces se les ha dejado de lado. No, es totalmente equivocado quien tenga esa premisa, porque la Constitución dice que tiene que garantizar la salud del pueblo ecuatoriano en el artículo 32, y no dice qué enfermedad sí, qué enfermedad no. Y nuestro pueblo, nuestros pacientes tienen que tener el tratamiento continuo. Ellos no tienen la culpa de haber tenido o haber nacido con una enfermedad crónica rara o huérfana o alguna alteración genética. Debemos garantizarle el tratamiento y el Estado debe garantizar el financiamiento del tratamiento completo y continuo a todos estos pacientes. Y nosotros como Asamblea vamos a aportar con esta ley para que pueda garantizar totalmente todo el tratamiento y que el Estado, el actual, garantice el financiamiento total y que se planifique de una manera acorde. Gracias. Asambleísta, ¿cuál es la posición de Construye frente al juicio político, una vez escuchado los argumentos de los dos vocales y exvocales de la Judicatura? ¿Cuál es la posición de su movimiento, por favor? Bueno, después del debate de ayer, más de 12 horas, 14 horas, salimos a las 10 de la noche, nos llama la atención dos cosas que sucedió ayer y hay que un poco alertar al pueblo ecuatoriano. Después del debate del día de ayer hemos escuchado las apelaciones, pero hay un claro postura. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 80 o 82, si no me equivoco, indica que siempre los tratamientos de juicio político tienen que ser por separado. Es lamentable que hay unas mociones acá, le digo, de algunos asambleístas para poder separar y poder votar por individualizado estos paquetes, que ya lo hicieron en el Código Orgánico Integral Penal, hicieron los votos por paquetes, por bloques, y ahora no lo quieren hacer. Por lo tanto, nos llama la atención que mientras estemos en debate, 7:30, 8 de la noche, 5 minutos antes que suspenda 20 minutos la presidenta encargada, suspende la sesión y llega la renuncia de la vocal suplente, la señora Celi, directamente, de renuncia irrevocable. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué están buscando? ¿Tomarse una vez más las instituciones de justicia? ¿Qué puede pasar? Un escenario que el día de hoy, de un momento a otro, que entendemos ya que el bloque de gobierno ADN, con la posición del día de ayer que tenía ellos de abstenerse, ahora están evaluando cuál es la posición. Claro está que si es que de pronto se censura al señor Fausto Murillo, que tiene la opción de continuar con la vocal suplente, pero como no existe, va a quedar en acefalía. Y la presidenta actual de la Asamblea, como este vocales de la Judicatura son terna de la Asamblea, tienen toda la posición, de acuerdo a las normas legislativas, de llamar y convocar una terna para poner ellos un vocal nuevo. Como tienen mayoría y sigue el pacto en estos momentos, lamentablemente tenemos que estar expectantes y ver hoy día cuál es la votación total de los bloques. Nosotros estamos en la abstención por el señor Fausto Murillo y la censura del señor Morillo, ¿sí? Ahí escuchábamos al legislador Camilo Salinas, quien mencionaba que es importante y de suma trascendencia que se pueda dentro de la legislatura aprobar esta normativa para de esa manera garantizar que las personas tengan acceso a los sistemas de salud y de la misma manera puedan contar con sus tratamientos en el día que les corresponda y de la misma manera que puedan lograr que los medicamentos se les entregue de forma oportuna. Es el informe que les hemos llevado. Con esto regresamos. Corape informa.